Semana pasada estudiamos el capítulo 37 y se nos presentó un nuevo personaje en el libro de Génesis, a José. José el soñador, José aquel joven a quien su padre amaba tanto que le hizo una túnica de muchos colores. José que tuvo sueños desde muy chico en los cuales Dios le estaba informando acerca de lo que iba a hacer en su vida, especialmente en lo que concierne al cuidado de sus hermanos y cómo él iba a gobernar, no a gobernar en el sentido de que iba a ser su rey, pero él de alguna manera iba a estar encargado de ayudar a mantenerlos vivos cuando llegara una hambruna, de la cual vamos a empezar a estudiar más adelante. Y los hermanos llenos de celos, llenos de coraje por lo que él les decía, y porque pues obviamente, como sucede con muchos hermanos, ¿verdad? Estaban celosos de que su padre lo quisiera más, quisieron matarlo. Pero después recapacitaron porque el hermano, uno de los hermanos, Judá, les dijo que para qué lo mataban, que mejor lo vendieran a una caravana de medianitas que iban pasando por ahí. Y fue precisamente lo que hicieron y se lo llevaron a Egipto. Y fueron y le avisaron a su padre, mataron un cabrito, le pusieron la sangre del cabrito a la túnica de colores y le pidieron al papá, a Jacob, que la identificara, y dijo: sí, esta es la túnica de mi hijo. Y se entristeció mucho y lo lloró mucho, y José lo dejamos yendo hacia Egipto, y a Jacob llorando por su hijo amado que que según sus hermanos habían muerto. El versículo 36 del capítulo 37 dice que los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces ellos lo compraron por 20 piezas de plata, ellos también lo vendieron a Potifar, y vemos que los sueños que había tenido José ahora se están convirtiendo en su pesadilla, porque por causa de esos sueños ahora está sufriendo lo que está sufriendo. Y vamos a ver más adelante en nuestro estudio acerca de José cómo él, y de hecho lo vamos a ver en Hechos también, cómo él es una imagen de lo que fue Cristo para su pueblo, que fue el que los salvó y que sufrió mucho sin merecerlo, por precisamente cumplir con el plan que Dios tenía para él. Pero hoy, en el capítulo 38, es como un capítulo que a veces se piensa que no debería de ir ahí, pero yo creo que está en el lugar preciso en el que debe estar, porque como que rompe un poco con el flujo del recuento de la historia de José, y da tiempo, básicamente, si estuviéramos nosotros escribiendo alguna novela o alguna cosa, da tiempo a que José llegue a Egipto y le suceda lo que tiene que suceder, y luego nosotros volvemos a encontrarlo una vez que ya está bien establecido y haciendo lo que Dios lo ha llevado allá a hacer. Este capítulo 38 nos habla de dos personajes en particular: de Judá, que si ustedes se acuerdan es la tribu de donde un día va a nacer el Mesías, la tribu de la cual va a surgir el Mesías, y de Tamar, que era o fue la esposa de dos de sus hijos. Así es que vamos a ver esta historia aquí, un poco extraña, pero que tiene algunas cosas que enseñarnos a nosotros como cristianos de estos tiempos. En Génesis 38, entonces, comenzando en el versículo 1, leemos: por esos días Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir con un adulamita llamado Jirá. Entonces parece ser que en este tiempo, después de que sucedió lo que sucedió con sus hermanos, él se aparta de ellos. Quizás estaba disgustado con ellos, quizás lo que ellos habían hecho no había sido totalmente de su agrado, aunque él fue el que sugirió que lo vendieran. Quizás nunca se imaginó que sus hermanos lo iban a hacer, y cuando volvió y se encontró que su hermano menor no estaba ahí, se enojó y se fue, se apartó de ellos, quiso estar separado de ellos por un tiempo. Y noten que se fue a vivir con un adulamita llamado Jirá. Los adulamitas eran de ahí, del área de Canaán, y era precisamente de los pueblos que un día el Señor iba a echar fuera para darles a tierra a los judíos. Versículo 2 dice: ahí Judá vio a la hija de un cananeo llamado Súa, y la tomó por mujer y se unió a ella. Noten Judá, Judá, recuerden, Judá iba a ser aquel del
cual iban a ser un día el Mesías. Y sin embargo, Judá no tiene ningún problema con casarse con una mujer cananita. Si recordamos lo que hemos estudiado acerca de Abraham, acerca de Isaac, acerca de Rebeca, Abraham envió a su siervo Eleazar a buscar una esposa para su hijo Isaac en la tierra de su padre, porque no quería que fuera su hijo a casarse con una mujer cananita. No quería que su hijo Isaac tuviera que tener que ver nada con los cananitas. Rebeca envió a Jacob a la casa de su hermano Labán también, en donde conoció a sus esposas Raquel y Lea. También no quería que se casaran con una cananita. De hecho, su hermano Esaú se casó con las mujeres de Canaán y eso les causó mucho dolor a sus papás. Y ahora Judá, el que va a ser el padre de la tribu de donde vendrá el Mesías, toma a una mujer cananita como esposa y no tiene ningún problema en unirse a ella. Desde el principio el Señor ha buscado que su pueblo sea un pueblo apartado. Desde el principio el Señor ha buscado que su pueblo sea un pueblo separado del mundo, que contamina, sí, del mundo, que tiene costumbres que pueden cambiar el corazón del pueblo y hacerlos que busquen a los dioses del mundo. Porque los dioses, del mundo, aun cuando en ocasiones no creen en ningún Dios y hasta se dicen ateos, de todas maneras hay dioses que levantan ellos y que adoran. Y el Señor siempre ha buscado que su pueblo esté completamente separado del mundo. Cuando los hijos de Israel finalmente llegaron a la tierra prometida, les dijo que no quería que ni siquiera les preguntaran a los pueblos que iban a encontrar ahí cómo era que ellos adoraban a sus dioses, porque no quería el Señor que de alguna manera ellos fueran por su curiosidad a caer en la adoración de dioses falsos. Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 15:33, nos dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y como lo digo siempre cuando llegamos a pasajes como este, cuando dice no se dejen engañar, es porque podemos ser engañados. A veces pensamos que podemos jugar con fuego y que no nos vamos a quemar. Y algunos de nosotros que ya hemos tenido esa experiencia de jugar con fuego, sabemos que cada vez que hemos jugado con ese fuego, nos hemos quemado. Y el andar con el mundo, el andar buscando las cosas del mundo, en el ser amigos del mundo, constituye enemistad con Dios. Entonces no debemos de engañarnos pensando, diciendo que a mí no me va a pasar, que a mí nadie va a cambiar mi manera de pensar, que nada me va a hacer que desista o que deje de creer en Dios o de servirle a Él. Hay muchas personas que han dicho eso en algún momento dado, que por alguna razón u otra se han ido tras las cosas del mundo y nunca han vuelto a la iglesia, nunca han vuelto a la fe en Cristo Jesús, se han apartado completamente de Dios. Y podríamos decir, bueno, ¿son salvos, no son salvos? ¿Eran salvos, nunca lo fueron? ¿Saben qué? Desafortunadamente eso es lo que no podemos con seguridad decir sí o no. Y mientras no permanezcamos en el Señor y sepamos que estamos caminando con Él, sirviéndole a Él, viviendo en Él, que es la única forma en la que podemos estar completamente seguros, no podemos ser dogmáticos en que sí lo son o no lo son. Y mucha gente vive insegura precisamente por andar jugando con esas cosas. Entonces, no nos dejemos engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No hay vuelta de hoja. Esa es una de las cosas que les advertimos a nuestros hijos, ¿no es cierto? Cuídate muy bien con quien te juntas. Mira que no vayas a tener amigos que te vayan a sonsacar a hacer esto o aquello, ¿verdad? Mi mamá, les he dicho antes, mi mamá me decía: Carlos Manuel, dime con quién andas y te diré quién eres. Y odiaba yo que me dijera eso, pero resultó que con los que anduve fue precisamente lo que yo me convertí. Y por eso me aparté de la iglesia en mi adolescencia y Dios fue misericordioso y mostró su gracia y me volvió a llamar. Pero tengo amigos, o tuve amigos que nunca han vuelto. Tuve amigos que murieron andando en esos caminos. Tuve amigos tengo amigos que todavía están en la cárcel por muchas de las cosas que ellos hicieron, que yo también hice, pero por la gracia de Dios, ¿verdad? Ahora estoy aquí. No nos engañemos, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces ella se casó, Judá, con esta mujer cananita.
Y noten el versículo 3, dice, y ella concibió y dio a luz un hijo al que puso por nombre Versículo 4, concibió otra vez y dio a luz un hijo al que puso por nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo al que puso por nombre Selah. Y Judá estaba en Kesib cuando ella dio a luz. Después Judá tomó una mujer para su primogénito. Esa mujer se llamaba Tamar. Apréndanse ese nombre, Tamar, porque lo vamos a ver más adelante. Pero el primogénito de Judá, era malo a los ojos del Señor, así que el Señor le quitó la vida. ¿Okay? Entonces Judá quiere buscarle una esposa a su hijo mayor, que era lo que acostumbraban en aquellos tiempos. El papá le buscaba la esposa a los hijos, el esposo a las hijas, y encuentra una mujer para él y la casa con que era su primogénito. Pero el primer hijo de Judá, era malo a los ojos del Señor, así que el Señor le quitó la vida. Ahora, no se nos dice aquí por qué era malo, o qué era lo que estaba haciendo que Dios consideraba malo, pero sí se nos dice muy claramente que fuera lo que fuera que estaba haciendo, era considerado malo ante los ojos de Dios. Y básicamente lo que Dios hizo fue que Dios lo mató. Así de sencillo. Él no estaba haciendo cosas que honraran a Dios. A Dios no le gustó que no lo estuviera haciendo, o que lo que estaba haciendo no le estaba honrando a Él, y lo mató. Sí, acabamos de ver algo similar en nuestro estudio en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Sí, que vendieron una propiedad y que vinieron a traer lo que acumularon, lo que les dieron por esa propiedad. Y les preguntó Pedro, tanto al uno como al otro, aunque en diferentes ocasiones vendieron su propiedad por esta cantidad. Ellos dijeron sí, y lo hemos traído todo, y cayeron muertos por hipócritas, ¿verdad? Dios los mató. Ahora, no nos gusta pensar en Dios como alguien que hace algo como esto, pero Dios hace esto, y lo vemos que lo hizo en el Antiguo Testamento, y vemos que lo hace en el Nuevo Testamento también. Sí, yo creo que muchas veces Dios, sabiendo el principio y conociendo el fin, sabiendo y conociéndonos a cada uno de nosotros y lo que vamos a hacer a través de nuestra vida, yo creo que a veces Dios toma medidas para cortar cosas por lo sano. A veces la muerte no es necesariamente una maldición, o no es necesariamente algo malo para algunas personas. A veces la muerte es lo mejor que les puede pasar, porque si siguen viviendo, ¿verdad?, más allá de lo que Dios ha determinado que vivan, pueden caer en errores y cometer todo tipo de cosas que básicamente los van a apartar de Dios, ¿verdad? Podemos recordar al rey Ezequías, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, que el Señor le mandó decir: hey, pon tu casa en orden porque vas a morir, ¿verdad? Y el rey Ezequías empezó a quejarse con Dios: Señor, pero ¿por qué? Si toda mi vida te he servido y toda mi vida he hecho todo lo que tú me has pedido. Y dice que se acostó en su cama y se volvió con la pared y empezó a clamar a Dios y a llorar delante de Dios para que le diera más tiempo. Y el Señor, en su, ¿verdad?, voluntad permisiva, le dio 15 años más. Bueno, pues en esos 15 años más que estuvo vivo, sí tuvo a su hijo, se me olvida el nombre, Manasés se llama en inglés, Manasés creo que se llama en español, que fue el peor de todos los reyes de Israel, que fue el que volvió a Israel a la idolatría. No solamente eso, sino que vinieron los de Babilonia a Israel y les enseñó todos los tesoros, les enseñó todas las cosas que tenían. Y básicamente llegó el momento en el que los babilonios vinieron, invadieron Judá y se llevaron todo el tesoro que tenían en el templo, se llevaron. Entonces, esos 15 años le dieron la oportunidad de hacer cosas que fueron para mal en Israel. Y yo creo que a veces Dios hace esto precisamente para evitar que cosas peores sucedan. Sí, yo creo que la cuestión de Ananías y Zafira fue para que la iglesia se diera cuenta de que hay cosas que a Dios no le gustan, que no va a soportar, y decidió usarlos a ellos como ejemplo. Yo creo que también aquí con sea lo que sea que estaba haciendo, Dios no le agradó y decidió que lo iba a hacer un ejemplo, y Dios le quitó la vida. Primera de Pedro nos escribe en Primera de Pedro 4, versículos 17 al 19: ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Además,
Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedarán el impío y el pecador? Así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y simplemente escuchen el consejo, hagan el bien. Hagan el bien. Otra vez mi mamá, un día van a conocer a mi mamá, espero que un día conozcan a mi mamá, para que le digan que sí estaba oyendo, que sí se me pegó lo que me decía. Pero mi mamá decía, Carlos Manuel, no hagas cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas, simplemente haz lo bueno. ¿Sí? Y no vas a tener ningún problema. Y eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Hey, hagan el bien. Mientras hagan el bien no van a tener ningún problema, no van a tener que estar pensando, ¿seré salvo, no seré salvo? Dios estará complacido conmigo, no estará complacido conmigo, ¿qué está sucediendo? No, hagan el bien y van a saber. Entonces, de alguna manera Dios era malo para él por lo que estaba haciendo y le quitó la vida. Versículo 8 sigue diciendo, entonces Judá le dijo a Onán, que era su segundo hijo, únete a la mujer de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Levanta descendencia para tu hermano. Ahora, quizás esto se nos haga a nosotros algo extraño, ¿verdad? Y lo es. Imagínese usted que usted está casada con alguien o casado con alguien o usted es hermano de alguien que está casado con alguna persona y su hermano se muere sin dejar descendencia y su obligación como el siguiente hermano es casarse con su cuñada y darle descendencia a su hermano, porque si no le da descendencia a su hermano, entonces la memoria de su hermano va a quedar borrada de la familia, no va a tener descendencia, por lo tanto no va a tener herencia, por lo tanto su nombre va a quedar borrado del árbol genealógico de la familia. En el antiguo Medio Oriente, si un hombre muere sin haber dado hijos, se consideraba una gran pérdida, porque la memoria de esa persona iba a desaparecer y tenían que de alguna manera conservar descendencia para ese hombre. Cuando el Señor les da la ley a los judíos, les dice que no pueden, cuando les da sus tierras, les dice que no la pueden vender, que las tierras tienen que quedar siempre dentro de la familia. Y si alguna persona, si algún hombre muriera sin haber dejado descendencia, su tierra iba a ser dado a otra persona, su pariente, pero iba a ser dado a otra persona. Entonces el siguiente hermano tenía hijos se casaba con la viuda, tenía hijos con ella para que la tierra que se quedara en la familia, porque como vamos a ver, el primero que naciera iba a ser de su hermano. Y para poder mantener también la línea familiar y el nombre del muerto. Entonces uno de sus hermanos o otro pariente cercano se casaba con la viuda y el primer hijo que se tuviera era contado como descendiente del hermano o pariente muerto. ¿Para qué? Como ya les dije, para que mantuviera su descendencia. Ahora, esto se le llamaba matrimonio de liberato, que quiere decir el hermano del esposo, lo que nosotros en español conocemos como cuñado. Y curiosamente esta costumbre se incluyó años después en la ley mosaica. En Deuteronomio, capítulo 25, los versículos 5 al 10, el Señor está dando la ley a Moisés y le dice, cuando dos hermanos vivan juntos y uno de ellos llega a morir sin haber procreado hijos, la viuda no podrá casarse con alguien ajeno a la familia, sino que su cuñado la tomará por esposa, se allegará a ella y cumplirá con ella su deber de cuñado. El primer hijo que ella dé a luz recibirá el nombre del hermano muerto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Si el hermano del muerto, noten en el versículo 7, si el hermano del muerto no quiere tomar a su cuñada por esposa, ésta irá a la entrada de la ciudad y les dirá a los ancianos, mi cuñado no quiere perpetuar en Israel el nombre de su hermano, no quiere cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él, y si él se resiste y declara, no quiero tomarla por esposa, entonces su cuñada se acercará a él y delante de los ancianos le quitará del pie la sandalia y le escupirá en el rostro y dirá, esto se merece el nombre de el hombre que no quiere mantener viva la familia de su hermano. Y esta familia, la familia de este que no se quiso casar con su cuñada, será conocida en Israel con el nombre de la familia del descalzo. ¿Se fija usted?
Entonces, si ese hombre no se quería casar con su cuñada, para siempre él y su familia eran conocidos como la familia del descalzo. Y era una gran ofensa para ellos ser la familia del descalzo. ¿Sí? Y todavía en el Medio Oriente muchas de estas cosas se siguen haciendo. No sé si se acuerdan en Irak, cuando finalmente tumbaron la estatua de Saddam Hussein, cuánta gente no se quitaba el huarache y le daba de zapatazos a la estatua de Saddam Hussein. Todavía se practica cosas como esas y ahora a nosotros se nos hace extraño, ¿verdad? Pero debemos recordar que esto fue algo que Judá le estaba diciendo a sus hijos que practicara mucho antes de la ley, de que la ley fuera dada. Y cuando la ley finalmente fue dada, en algunas instancias Dios dejó que estas costumbres siguieran porque estaban bien arraigadas en las personas de aquel tiempo. Digo, hay cosas en nuestra cultura mexicana que están bien arraigadas en nuestra mente también, ¿verdad? Estábamos hablando ahorita en el tiempo de oración, ¿verdad? Que mucha gente a veces mexicana a veces tiene temor de que vaya a morirse y de que se muera sin haberse confesado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se nos ha dicho o hemos escuchado a través de nuestra vida que Dios te agarre confesado, ¿verdad? Entonces casi tenemos la necesidad de confesarnos para en caso de que muramos estemos seguros de que nos vamos a ir al cielo. Eso está tan engranado, está tan arraigado en nuestra mente mexicana que lo hacemos. Ay, que Jesús me agarre confesado, ¿verdad? Y yo creo que así como Dios no nos ha mandado un rayo para partirnos a nosotros cuando decimos alguna barbaridad como esa, porque al decirlo es una barbaridad, sabiendo que si Cristo perdonó mis pecados, los perdonó absolutamente todos y no me tiene que agarrar confesado, ya me confesé delante de Él, por lo tanto soy perdonado, por lo tanto si muero me voy a ir al cielo. Así Dios dejó que algunas de estas costumbres siguieran adelante. Versículo 9 de Génesis 38 sigue diciendo: como Onán sabía que la descendencia no sería considerada suya, para no darle descendencia a su hermano, cada vez que se allegaba a la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Este hecho le desagradó al Señor y también a él le quitó la vida. Noten entonces que el segundo hermano se casó con la mujer, no tuvo ningún problema con casarse con ella, no tuvo ningún problema con allegarse a ella, pero sí tenía problema con darle descendencia a ella. Y era porque él sabía que el primer hijo iba a recibir no solamente el nombre del hermano, sino que iba a ser considerado como el primogénito del hermano e iba a recibir más herencia que cualquiera de los otros hijos que iba a tener. Entonces, a Dios le desagradó el egoísmo que estaba mostrando Onán aquí hacia su hermano, al no importarle que quedaras borrada de la memoria de Israel o de la descendencia de Judá su nombre. Y también debemos notar además que el problema para él no era allegarse a Tamar, sino el darle descendencia. Y de nuevo vemos que el juicio de Dios no se hace esperar. El juicio de Dios no se hace esperar. El juicio de Dios es rápido, el juicio de Dios es tajante, el juicio de Dios llega y cuidado, ¿verdad? Y por eso se nos dice en el Nuevo Testamento que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿A quién se le está diciendo eso? Se le está diciendo a los creyentes neotestamentarios, ¿verdad? Porque hay tal cosa como el temor de Dios. No nos gusta pensar en que debemos temer a Dios, pero tenemos que temer a Dios. El mismo Señor Jesucristo nos dice que no temamos a aquellos que pueden matar el cuerpo y después no pueden hacernos absolutamente nada. ¿A quién nos dice que debemos temer? Aquel que puede matar el cuerpo y el alma, ¿en dónde? En el infierno. El único que tiene el poder para hacer eso es Dios, ¿ok? Porque Satanás no se va a llevar a nadie al infierno, ¿ok? Te va a llevar el diablo. Estamos diciéndolo mal, Satanás no se puede llevar a nadie, ¿sí? Todos los que se vayan al infierno se van a ir al infierno por haber rechazado a Jesucristo, y Satanás no va a tener nada que ver en el asunto, excepto que los engañó y por no haber creído en Jesús se fueron al infierno. Pero debemos de considerar esto, que Dios es rápido en su juicio, que Dios es exacto en su juicio y que lo que Él ha dicho que se va a hacer, se tiene que hacer. Versículo 11 sigue diciendo: entonces Judá le dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selá. Y es que pensó:
no vaya a ser que también él muera como sus hermanos. Y Tamar se fue y se quedó a vivir en la casa de su padre. Yo creo que aquí Judá justificadamente tenía temor de lo que le pudiera pasar al hijo menor que le quedaba, ¿sí? 2 hijos casados con Tamar, 2 hijos muertos. Hay algo ahí, ¿verdad? A lo mejor es ella la que los está matando, a lo mejor es la viuda negra, ¿verdad? Y también a mi hijo menor va a quererlo matar, ¿sí? Entonces le dice que se vaya a su casa, a la casa de su padre, le dice que se porte como una viuda y que cuando su hijo tenga la edad necesaria va a casarlo con ella. Ella se va confiada a la casa de su padre a esperar que el hijo de Judá crezca, para que luego la pueda tomar como esposa, tener hijos, y ahora van a ser a 2 hermanos a los que le va a tener que dar descendencia. Entonces el primer hijo sería para el primer hermano, el segundo hijo para el segundo hermano, y hasta el tercer hijo entonces él iba a poder empezar a tener su descendencia. De nuevo, extraño, pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Y a veces vemos estas cosas en la palabra de Dios y decimos, pero es que entonces Dios está de acuerdo con todo eso. No, vamos a ver que no. Versículo 12 sigue diciendo, después de, noten, mucho tiempo, murió la hija de Súa, la mujer de Judá. Y después de consolarse, Judá fue con su amigo Jirá, el adulamita, a Timnat, donde estaban los trasquiladores de sus ovejas. Entonces Judá queda viudo y después de que pasa su tiempo de luto va a visitar a su amigo Jirá. Tenía que llevar sus ovejas allá para que fueran trasquiladas, para que les cortaran la lana. Así es que decide que va a pasar a ver a su amigo, ya que va a estar ahí. Ahora, quizás pensaba que si había encontrado esposa ahí con su amigo la primera vez, quizás otra vez podría entre la gente encontrar a una mujer con la cual casarse y tener hijos. Al fin y al cabo era viudo. Pero noten lo que sucede en el versículo 13. Y Tamar, la nuera, la que se había casado con sus 2 hijos y que estaba esperando al tercer hijo para casarse con él, y Tamar lo supo. Y le dijeron, tu suegro está yendo a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella, al ver que Selá ya había crecido y que ella no era entregada a él por mujer, se quitó sus vestidos de viuda, se cubrió el rostro con un velo y se sentó a la entrada de Enaín junto al camino de Timnat. Ahora, de nuevo, de acuerdo a la costumbre del levirato, el hermano debía haberse casado con ella y para darle descendencia a sus otros 2 hermanos. Su padre, sí, Judá, le había dicho a esta mujer que era precisamente lo que iba a hacer. Pero pasó el tiempo y el muchacho creció y nunca se lo dieron como esposo, nunca la casaron con él. Entonces cuando ella sabe que su suegro va a ir a Timnat, a donde ella vivía, empieza a elaborar un plan en su mente. Noten el versículo 15 de Génesis 38. Cuando Judá la vio, pensó que era una ramera, pues ella tenía cubierto el rostro. Entonces se apartó del camino y fue hacia ella y le dijo, déjame allegarme a ti. Y es que no sabía que era su nuera. Y ella le dijo, ¿y qué me darás por allegarte a mí? Entonces, esta mujer que pensaba que le iban a dar al hijo menor, que finalmente el papá se esperó demasiado y no se lo dio, empieza también ella a tomar cartas en el asunto, empieza a idear un plan, se cubre el rostro como se acostumbraba que las rameras, las prostitutas se cubrieran el rostro y se sienta a la orilla del camino, y cuando viene su suegro la ve y va y le dice, hey, ¿cuánto me cobras por allegarme a ti? Y ella le dijo, ¿qué me vas a dar? Y él no sabía que era su nuera. Y empiezan a hacer la transacción ahí, el suegro con la nuera, él sin saber que era su nuera, ella sabiendo que era su suegro. Y lo vemos y lo pensamos y decimos, ay, ¿verdad? ¿Qué cosas hay en la Biblia? ¿Verdad? Pero que la Biblia no es un libro sagrado, que la Biblia no es más, aquí enfrente de mi Biblia dice Santa Biblia, ¿verdad? Y vemos historias como estas, vemos que Dios nos deja ver estas cosas. ¿Por qué?
¿verdad? Porque no es necesario que esas cosas estén ahí en la Biblia, es demasiado gráfico, es demasiado, tantas cosas que pasan por nuestra mente, por nuestra cultura, ¿verdad? Y pensamos, pero ¿cómo es eso? Ahora, mucha gente ve cosas como estas e inmediatamente el primer pensamiento que tienen es, ya ves, está en la Biblia, entonces deberíamos de legalizar la prostitución, ¿verdad? Está en la Biblia, así es que no. Y luego era Judá del que iba a nacer un día el Mesías, y es que no debe de tener nada de malo con que un hombre vaya y tenga relaciones sexuales con una ramera, con una prostituta, con una mujer de esas, ¿verdad? Pero de nuevo, el hecho de que este suceso se encuentra en la Biblia no quiere decir que Dios apruebe de lo que está pasando. Simplemente lo que se nos está mostrando aquí es de lo que es capaz el hombre cuando presta atención a su carne y no presta atención a las consecuencias de lo que está haciendo en su carne. Sí, y eso debe de llamarnos la atención a nosotros y debe abrirnos los ojos en lugar de decir, Judá lo hizo, ¿por qué yo no? Mira, se llegó a una que pensaba que era una ramera, entonces debería de ser legal la prostitución. No debemos de verlo de esa manera. Debemos escudriñar todo el consejo de Dios y darnos cuenta que lo que estamos viendo aquí es un hombre que está pensando en su carne nada más y no está pensando en las consecuencias, no está pensando en lo que puede pasar. Y aparte de eso, que si conocemos toda la Biblia, sabemos que la fornicación, son las relaciones sexuales fuera del matrimonio o aparte del matrimonio, extramaritales, es condenada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Uno de los mandamientos que dice, no cometerás adulterio, ¿verdad? Nos habla muy claramente la ley acerca de no tener relaciones sexuales con ciertas personas porque es una abominación delante de Dios. Entonces, si vemos todo el consejo de Dios, podemos ver claramente que Dios no está aprobando esto, simplemente nos está diciendo de lo que es capaz el hombre cuando no piensa en Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo escribe lo siguiente en la primera carta a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 6, los versículos 18 al 20. Escribe él esto: huyan de la inmoralidad sexual. Se fija, nada más esas 5 palabras deberían de ser suficientes para nosotros para que nos demos cuenta de que la inmoralidad sexual es algo que Dios no aprueba, es algo con lo que Dios no está de acuerdo. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, las primeras 5 palabras que vemos ahí en la palabra de Dios, huyan, debe de poner temor en nuestros corazones de no huir de cualquier inmoralidad sexual en la que queramos estar practicando. Y cuando hablamos de inmoralidad sexual, estamos hablando de todo tipo de acto sexual que se lleve a cabo fuera, antes del matrimonio o extramaritalmente, ¿sí? Si es pornografía, si es revistas, el internet, las películas, etcétera, etcétera, el adulterio, el tener relaciones sexuales antes de ser casados, el vivir juntos y tener relaciones sexuales sin haber pasado o tenido una ceremonia en la cual fueron casados, ya sea por la ley del hombre o por la ley de Dios o por las dos. Huyan de la moralidad sexual, porque todo otro pecado que el hombre comete ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Versículo 19 dice: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Noten lo que Pablo está diciendo aquí: ya no somos dueños de nosotros mismos. Si en realidad somos cristianos, ya no podemos considerarnos dueños ni de nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo le pertenece al Espíritu Santo. Él mora en nosotros, y cualquier inmoralidad sexual que practiquemos está entristeciendo al Espíritu Santo. No le hace qué tan
qué tan inocente creamos que sea, no le hace que digamos, oh, es nada más una revista, oh, es nada más una película, oh, son nada más fotos, oh, es nada más esto o lo otro. Si es inmoralidad sexual, estamos ofendiendo al Espíritu Santo. Ya no somos de nosotros mismos, somos de Dios. Versículo 20 dice, porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagados. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Se digan, todos, somos todo de Dios, somos propiedad de Dios. El cuerpo que tenemos es propiedad de Dios. Y cualquier cosa indebida que hagamos con nuestro cuerpo, sí, estamos haciéndolo con un cuerpo que ya no nos pertenece, le pertenece a Dios. Y cualquier inmoralidad sexual no es bien vista por Dios. Entonces no debemos de pensar que porque estamos viendo estas cosas en Génesis 38, simplemente quiere decir que entonces no tiene nada que ver que nosotros lo practiquemos. Entonces Dios no se enoja por eso, Dios no dice nada en contra de ello. No, simplemente nos está dejando ver al hombre tal y como es cuando está siguiendo los deseos de su carne. Entonces cuando ella le dice, ¿qué me vas a dar para dejarte que te allegues a mí? Noten el versículo 17. Él respondió, te enviaré un cabrito de mi ganado. Pero ella le dijo, déjame una prenda hasta que lo envíes. Entonces él quiere allegarse a ella. Ella le dice, ¿qué me vas a dar? Él le dice, te voy a dar un cabrito. Y luego ella le dice, déjame algo hasta que me lo envíes. ¿Por qué? Porque quizás ella estaba pensando, sí, cómo no, ¿verdad? Si me lo vas a enviar después, así como me dijiste que me quedara viuda hasta que creciera tu hijo Selá para que me lo dieras, así como me prometiste que me ibas a dar a tu hijo, así como me prometiste que un día me iba a casar con él, así me vas a mandar el cabrito, ¿verdad? No. Déjame algo para asegurarme que me lo vas a mandar. Había perdido su credibilidad Judá con su nuera. Había perdido la confianza de su nuera. Ella sabía que si se iba así nada más, que no iba a poder lograr sacarle nada al suegro. ¿Sí? Ella lo que quería era casarse con el hijo que le quedaba, porque quería tener descendencia, porque tarde o temprano iba a tener que dejar la casa de su padre, y si no tenía descendencia no iba a haber quien la cuidara. Entonces ella tiene este plan, pero no confía en Judá por lo que ella ya había hecho. ¿Sí? De nuevo, en el Nuevo Testamento el mismo Señor Jesucristo nos dice que no debemos de hacer ningún tipo de juramento si no estamos pensando en cumplirlo. Si estamos haciendo cualquier tipo de juramento, cualquier tipo de promesa, mientras en nuestro corazón estamos pensando, al cabo que se le va a olvidar, o al cabo que no va a suceder, o al cabo que después puedo zafarme o lo que sea, eso no está bien en la vida del cristiano. Y si vamos a hacer un juramento que no estamos pensando cumplir, si vamos a hacer una promesa que no estamos pensando cumplir, entonces ¿para qué hacerlo? ¿Para qué traer condenación sobre nuestra cabeza? ¿Para qué traer el juicio de Dios sobre nuestra cabeza? Simplemente no hacemos el juramento. Señor Jesucristo, hablando aquí en Mateo capítulo 5, versículos 36 y 37, dice, no jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. No jures. Te juro que sí lo voy a hacer. Te prometo que sí lo voy a hacer. Mira, ahí voy a estar. Mira, puedes contar conmigo. Mira, ahí llueve o truene. Y luego una hora antes, ¿sabes qué? Salió algo y no voy a poder ir. Y a lo mejor ya sabíamos. Ahora, no estoy diciendo que nunca va a pasar eso. Claro que va a haber excepciones y sí va a pasar. Pero si hacemos el juramento, si hacemos la promesa pensando en que después me zafo, al cabo que es buena gente, al cabo que ya se lo he hecho antes, y si se lo hago otra vez no va a haber ningún problema. No juren por su cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro un solo cabello. Versículo 37, cuando ustedes digan algo
Que sea sí, sí o no, no. Porque lo que es más de esto proviene del mal. ¿Saben qué? Si piensan hacerlo, digan sí y cueste lo que cueste, háganlo. Y si no quieren hacerlo, digan que no. A veces vamos con nuestra esposa, o ellas vienen con nosotros, ¿verdad? Me pidió la hermana fulana de tal que hiciera esto y no le pude decir que no. ¿Cómo le voy a decir que no? ¿Sabes qué? Si le dijiste que sí, cúmplele. Pero si estabas pensando en que, ¿por qué no le pide a otro? Dile que no. El que sí, que sea sí, y el no, que sea no. Sí, sí voy a ir. Voy a hacer hasta lo imposible por estar ahí. Diría, voy a hacer hasta lo posible, pero lo posible cualquiera lo hace, ¿verdad? Entonces voy a hacer hasta lo imposible por estar ahí. Y si no quiero, si no puedo, hermano, ¿sabe qué? Quiero, pero la verdad es que no puedo. Así es que discúlpeme, pero no se va a hacer. Y así. Eclesiastés 5:5 dice, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Padres de familia, por favor. Si les prometimos que los íbamos a llevar a comer al In-N-Out, hay que llevarlos a comer al In-N-Out. Aunque a nosotros se nos antoja ir a Lolitas. Ya les habíamos dicho que los íbamos a llevar al In-N-Out. No traten de cambiarles, no traten de darles gato por liebre. Ay, mi hijo, siempre vamos al In-N-Out. Vamos a Lolitas ahora, sí. Pero tú me prometiste. Tú sí, sea sí, tú no, sea no. Y si no piensas cumplir, mejor no prometas, porque es mejor que no prometas a que prometas y luego no cumplas. Amén. Entonces eso es lo que está pasando aquí. Le había prometido, le dijo sí, y ahora le dicen no te voy a creer, dame algo. Versículo 18. Judá le dijo, ¿y qué prenda quieres que te dé? Y ella respondió, tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano. Judá se lo dio y se allegó a ella, y ella, noten, concibió de él. Concibió de él. Resultó embarazada de su suegro. ¿Sí? Imagínense, como dirían los argentinos, ¿verdad? Imagínate, che. Es un pibe. No sabe lo que está haciendo. Concibió de su suegro. Versículo 19, luego se levantó y se fue, se quitó el velo con que se cubría y volvió a vestir sus ropas de viuda. Cuando por medio de su amigo el sulamita Judá envió al cabrito para recobrar la prenda, ya no encontró a la mujer. Les preguntó entonces a los hombres de aquel lugar, ¿dónde está la ramera de Enaín, la que estaba junto al camino? Y ellos le dijeron, aquí no ha estado ninguna ramera. El adulamita volvió entonces a Judá y le dijo, ya no la encontré. Además los hombres del lugar me dijeron, aquí no ha estado ninguna ramera. Judá dijo, pues que se quede con las prendas, para que nadie se burle de nosotros. Que conste que yo envié este cabrito y que tú no la hallaste. ¿Se fijan aquí la autojusticia de Judá? O sea, ¿sabes qué? Déjala, que se quede con las prendas que le di, pero nadie podrá decir que soy un tramposo, que no cumple su palabra y paga sus deudas. Es lo que estaba diciendo Judá aquí. Se estaba haciendo pasar delante de sus amigos como el hombre más justo del mundo. Ustedes saben, tú eres testigo de que yo traté de pagarle lo que le dije que le iba a pagar. Así es que nadie me acuse de ser injusto. Ella no estaba donde dijo que iba a estar, no es culpa mía. Yo hice lo justo y ella no estaba. ¿Sabe qué? Yo digo, Señor, ayúdanos a no declarar nuestras propias justicias delante de los hombres cuando sabemos que todos tenemos cola que nos pisen. Otro dicho de mi mamá. Carlos Manuel, ¿tienes cola que te pisen? ¿Para qué estás acusando a los demás? Mi mamá siempre me decía, Carlos Manuel, no apuntes con un dedo, porque cuando apuntas con un dedo, 3 te están apuntando a ti.
Y a veces así podemos ser, ¿no es cierto? Nadie diga que yo no soy honesto. Mira, aquí está, yo traté, yo lo intenté, yo hice todo lo posible. ¿Sí? Ellos son los chuecos. ¿Sí? Ella se quiso quedar con el báculo, con el anillo, se quiso quedar con lo que le di. Pero yo aquí estaba. Nadie me juzgue de haber hecho lo malo, de hacer lo malo. Nadie diga que no hice lo que dije que iba a hacer. Versículo 24 sigue diciendo: como 3 meses después le llegó esta noticia a Judá: Tamar, tu nuera, se ha prostituido, y el resultado es que ha quedado embarazada. Entonces Judá dijo: sáquenla y quémenla. ¡Auch! ¿Verdad? De nuevo. Si a veces vemos caer a los hermanos, a veces vemos que un hermano cae en pecado, que tropieza con algo, y quémenlo con leña verde. Sáquenlo afuera de la ciudad y apedréenlo. Deberían de correrlo de la iglesia. Deberían de quitarle el puesto que tiene. Deberían de hacerle un ejemplo para que todos los demás sepan. Pónganle una letra escarlata en el pecho para que todo el mundo sepa lo que ha hecho. Así estaba Judá aquí. Quémenla. Ramera. ¿Y así querías que te diera mi hijo para que te casaras con él? Yo ya sabía la clase de mujer que eras. Estoy seguro que tú mataste a mis otros 2 hijos. Tú les diste algo. Escondiste algo en el queso de cabra. Por eso se murieron. Juzgando, ¿verdad? Rápido para juzgar a la persona que ha pecado. Versículo 25: pero cuando la estaban sacando, ella envió a decir a su suegro: fíjate por favor, ¿de quién son este sello, este cordón y este báculo? Por causa del dueño de estas cosas estoy embarazada. Y cuando Judá reconoció todo esto, dijo: ella es más justa que yo, pues no le di a mi hijo Selá, y nunca más tuvo relaciones con ella. ¿Saben que la palabra de Dios nos dice que no hay nada escondido que no vaya a salir a la luz? La palabra de Dios nos dice que tarde o temprano nuestro pecado nos va a alcanzar. Y podemos engañarnos todos aquí nosotros a todos los demás. Yo tengo una cara de santo que no puedo con ella, ¿no es cierto? Digo, yo puedo engañarlos a ustedes y ustedes dicen: ay, el pastor, mira qué bárbaro, su esposa debe estar tan feliz con él porque es el pastor y todo eso. Miren, pregúntenle. Soy el más pecador de todos. Necesito más gracia que todos los demás. Y a veces podemos ser así como Judá hasta que nuestro pecado sale a flote. ¿Saben que la palabra de Dios nos dice que debemos andar en la luz como Él está en la luz? Y eso simplemente quiere decir que debemos vivir vidas transparentes. Que debemos de darnos cuenta de que todos y cada uno de nosotros tenemos la misma posibilidad de pecar de cualquier forma que todos los demás. Y que cuando nos demos cuenta de nuestras debilidades debemos pedir la ayuda de todos los demás y confesar nuestras debilidades los unos a los otros para poder orar los unos por los otros y poder llevarnos delante del trono de Dios y pedirle a Dios que nos cuide y nos guarde. Y cuando vemos que alguien cae en el pecado debemos ser compasivos con ellos. Debemos demostrarles gracia, la misma gracia que Dios nos ha mostrado a nosotros. No ser como Judá. En Mateo capítulo 7, los versículos 1 al 5, no va a estar en la pantalla, si quiere buscarlo en su Biblia lo puede buscar. Mateo 7, 1 al 5 dice: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con la que miden serán medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den ustedes lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Ahora el versículo 6 ahí no va con el resto del
del pasaje, pero tiene una razón de ser. Porque esta restricción de no juzgues para que no seas juzgado, no quiere decir que el discípulo de Jesús nunca juzga. Es necesario que nosotros como discípulos de Jesús juzguemos lo que es bueno y lo que es malo. Es necesario que cuando veamos algo malo lo juzguemos como tal. Y no dejar que se nos amedrente y que se nos intimide al decir, no juzgues porque si no vas a ser juzgado. Eso no es lo que este pasaje está diciendo. Tenemos que juzgar, tiene que haber algún tipo de juicio de parte de nuestra para poder obedecer lo que se nos dice en el versículo 6, que es: no den ustedes lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. Para no echar lo santo a los perros y las perlas delante de los cerdos, tenemos que juzgar entre quienes son perros y quienes son cerdos. Entonces no se trata de no juzgar en ese sentido, porque muchas veces el incrédulo, cuando estamos tratando de señalarle su pecado, lo primero que nos dice es: no juzgues porque si no vas a ser juzgado. Y no está hablando de eso, ¿sí? Lo que está diciendo aquí es que el cristiano nunca debe tener un espíritu de criticón o ser un encuentrafaltas en todos menos en sí mismos. Eso es lo que está diciendo. Que no estemos criticando a todo mundo por lo que ellos están haciendo mal, que no estemos buscando las faltas en todo mundo, ¿sí? Sin primeramente ver las faltas que nosotros mismos tenemos. Eso es lo que está diciendo aquí. Por eso el versículo 5 dice: hipócrita, saca primero la viga ante tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lo que quiere decir no es primero asegúrate de que todo en tu vida esté en donde debe estar y luego tratas de arreglar a tu hermano, porque entonces nunca podríamos corregir a nadie, ¿no es cierto? ¿Quién tiene toda su vida en orden, está viviendo una vida perfectamente santa de tal manera que pueda corregir a su hermano de los que estamos aquí ahorita? ¿Quién está viviendo ese tipo de vida? Ninguno. Entonces no está diciendo que eso es lo que tiene que suceder, porque si no, entonces nunca podríamos corregir a nadie. Lo que está diciendo es: antes de intentar quitar la paja del ojo de tu hermano, fíjate en la viga que tienes en el tuyo, ¿sí? Imagínense esto: yo tengo una viga gigantesca en mi ojo, pero yo miro a Alexis aquí y le miro que tiene una paja. Y me acerco para quitarle la paja. ¿Qué voy a estar haciendo con la viga cada vez que me acerque para querer quitarle la paja? Le voy a estar dando de barrotazos en la cabeza cada vez que me acerque, ¿sí? Porque la viga está tan grande. La voy a estar agarrando a golpes, ¿sí? Y eso es precisamente lo que quiere decir. Lo que quiere decir es: imagínate con la viga que tienes en tu ojo, cuánta gracia, cuánta compasión, cuánta paciencia ha de tener Dios para contigo, porque aún no te ha dado lo que mereces. ¿Y tú quieres darle lo que tu hermano merece a tu hermano? ¿Sabes qué? En lugar de hacer eso, corrígelo, pero corrígelo con la misma gracia, con la misma compasión y la misma paciencia que Dios está mostrando para contigo. Eso es lo que quiere decir. No, sáquenla y quémenla. Judas debió haber pensado: hijo, me llegué a una ramera, no tengo cara de decirle que la quemen. Voy a ver si le puedo ayudar en algo. No le di a mi hijo cuando debía habérselo dado. Voy a ver si le podemos ayudar. No, quémenla. Sí, eso es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo en Mateo 7. Que debemos tener cuidado cómo corregimos. Que así como Dios nos corrige a nosotros con gracia, compasión y paciencia, así debemos de corregirnos los unos a los otros. Porque debemos corregirnos los unos a los otros. Yo quiero que ustedes me corrijan. Yo quiero que cuando ustedes vean algo mal en mí me digan: pastor, mire, la está regando. Ya no se peine así, ya no está tan chavalo, no se le ve tan bien. No es cierto, pero cosas así como esas, ¿no?
El Señor Jesucristo nos dice en Lucas 6:36, por lo tanto sean compasivos como también su Padre es compasivo. Sean compasivos. Pedro nos dice en 1 de Pedro 3:8-9, en fin, únanse todos en un mismo sentir. Sean compasivos, misericordiosos y amigables. Ámense fraternalmente. Y no devuelvan mal por mal ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Sean compasivos, sean misericordiosos, sean amigables, ámense fraternalmente. Sí, corríjanse unos a otros. Sí, llámense la atención unos a otros. Sí, pero háganlo con amor, háganlo con compasión, háganlo con gracia. Sí, háganlo como un hermano que quiere lo mejor para su hermano. Miren la viga que tienen en su ojo. Miren cuánta compasión, gracia y paciencia debe tener Dios para con ustedes, porque esa viga se nota. Entonces, si vas a corregir a tu hermano, corrígelo de esa manera. Versículo 27 dice, y cuando llegó el momento de que diera luz, resultó que en su vientre había gemelos. Y al momento de nacer, uno de ellos sacó la mano. Entonces la partera le tomó la mano y le ató un hilo escarlata y dijo, este nació primero. Pero el niño volvió a meter la mano y entonces salió su hermano. Y la partera dijo, ¿cómo te abriste paso? Y le puso por nombre Farés. En la Biblia en inglés dice Pérez, ¿verdad? Y cuando predican en inglés dicen, ese fue el primer latino que nació en la Biblia, ¿verdad? Pérez, ¿verdad? Pero en español dice Farés, así es que. Versículo 30, después salió su hermano, el que tenía el hilo escarlata en la mano, y le puso por nombre Seraj. Esta es la historia de Judá y Tamar. Algo curioso para terminar. Tamar y Farés están escritos en el libro de la genealogía de Jesucristo. Tamar y Farés, lean Mateo capítulo 1 y van a encontrar que ahí en Mateo capítulo 1, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, está Tamar y Farés. ¿Qué quiere decir esto? Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos y no importa qué haya pasado en nuestras vidas anteriores, Él tiene el poder para hacer que todas esas cosas queden atrás. Y Él sigue todavía usándonos en su obra, Él sigue todavía usándonos para su gloria. Llamamientos de Dios y los dones de Dios son irrevocables. Así que como estábamos hablando antes de la oración, no importa qué hayamos hecho antes de venir a Cristo, no importa qué tan grandes sean nuestros pecados, no importa qué tan escarlatas sean, qué tan rojos sean, si vamos a Él, Él los convierte y los hace tan blancos como la nieve. Y si Tamar y Farés pudieron estar en la genealogía de Jesucristo, a pesar de lo que hicieron, imagínense todo lo que Dios está dispuesto a hacer por aquellos que se entregan a Él y le dan su vida. Esa es la historia de Judá y Tamar. Espero que nos muestre a nosotros algo para llevarnos en nuestro corazón y practicar en nuestras vidas. Amén.